32, perdón. Gloria al nombre del Señor. Lucas 22, 31 al 32. Vamos a darle lectura, hermanos. Amén. Pero antes, así puestos de pie, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Yo les aseguro, hermanos, que Dios a alguien le va a hablar en esta mañana. Oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias primeramente por tu palabra, por este privilegio que nos das de estar una vez más aquí en tu casa con un solo propósito, Señor, de hablar a nuestras vidas. Tu palabra es fuego, tu palabra es vida. Ministranos, trae un despertar espiritual. Te pido que quites toda dureza de corazón, todo oído sordo, toda indiferencia a tu palabra, Señor, para que esta tu voz a través de las escrituras ministre y entre donde nada ni nadie puede entrar. Que se adentre, Señor, a la mente, cuerpo, alma y espíritu, para sacudir y estremecer nuestras vidas, y tú traigas una palabra rema para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a darle lectura así, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Antes quiero decirles, hermanos, que el pastor, sigamos orando por ellos, ¿verdad? La pastora se encuentra en la convención. Hay unas damas que fueron allá, hermanos, y también el pastor se encuentra allá en la iglesia en Colinga, también compartiendo la palabra del Señor. Y nosotros los que estamos aquí vamos a gozarnos, hermanos, amén. Vamos a leer Lucas capítulo 22, 31 y 32 todos juntos. Vamos a leerlo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Dice que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Puede ocupar su lugar. Hermanos, si me puede dar poquito monitor, por favor. Gracias. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Este mensaje va a ministrar la vida de alguien. Va a ministrar la vida de alguien. También queremos darle una cordial bienvenida a aquellos hermanos que sintonizan a través de las plataformas digitales de la iglesia, La Promesa de Dios, la página oficial. Dios bendiga sus vidas, y este mensaje, hasta donde se escuche, hermanos, que sea de bendición, ¿verdad?, para alguien. A los que estamos aquí presentes en casa, una cordial bienvenida. A todos los que nos visitan primera, segunda, tercera ocasión o más, sean también cordialmente bienvenidos a La Promesa de Dios. Amén. Un lugar donde se alaba, se exalta y se glorifica el nombre que es bendito sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes. Tengo el privilegio y también la responsabilidad. He aprendido eso, que es un privilegio, pero también es una responsabilidad el estar aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque el predicador, ¿verdad?, el portavoz que se para aquí enfrente, nunca da algo emotivo, nunca da nada propio de lo suyo, sino que tiene que depender del Espíritu Santo. ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Qué quieres que yo le hable a tu pueblo? Y, hermanos, quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad?, a esta palabra de Dios bajo el tema: cuando tú vuelvas. Cuando tú vuelvas. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Aquí, hermanos, en Lucas capítulo 22, del 31, el Señor Jesucristo lo hará, como ya le dimos lectura, le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás, o el diablo, el adversario, los ha pedido para zarandearos, para sacudirlos, para pisotearlos, ¿verdad? Dice, como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche esto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Simón, el diablo, ha pedido un derecho legal para zarandearlos a todos. Yo no voy a estar hablando, hermanos, acerca de lo que es el zarandeo. En una ocasión tuve el privilegio de compartir con ustedes sobre soporta el zarandeo. Una vez verás zarandeado también. Pero hoy el tema es un poco diferente, porque yo creo que Dios a alguien le va a hablar. Así que yo te pido que tú prestes la máxima atención, porque tú podrás comprender algo, hermanos, que Dios te va a hablar. Y esa palabra tómala. Si es para ti, tú recíbela en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo está haciendo una declaración. El diablo pidió un derecho legal. Pedro me pidió a todos, no nada más a Simón. Dice, los pidió a todos para sacudirlos, para zarandearlos como a trigos. Pero hace una declaración poderosa: una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. Por eso es el tema, hermanos, cuando tú vuelvas. Si usted, hermanos, estima a alguien y usted está orando por alguien, tenga, verdad, permanezca en el Señor orando por aquellos tal vez hijos que se han ido, por aquellos hermanos que no se han ido solamente de la casa o de la iglesia, que se han ido de la misma presencia del Señor. Y puede que haya, hermanos, personas que estén en casa, haya gente que esté aquí en el templo, pero tal vez estén perdidos en la casa. En la parábola de la moneda perdida nos habla de que se perdió en la propia casa. Es que puede haber gente, puede haber hombres, mujeres que tú los miras normal, pero pueden estar dentro de la casa perdidos. Quiere decir que se desconectaron hace tiempo con Dios. Puede decir que, hermanos, se puede decir que perdieron su relación, su comunión con el Señor. Y el Señor Jesucristo le va a hablar a alguien. ¿Cuántos están listos para tomar la palabra de Dios? Aquí el apóstol Pedro, hermanos, quiero darle una breve biografía acerca de este hombre que usted, yo sé que ha escuchado demasiado, que era uno de los hombres más intérpretos que había entre el grupo de Cristo o el grupo de los apóstoles que el Señor había llamado o escogido para emprender su ministerio o su obra. Dicen, hermanos, los historiales, aquellas personas que han estudiado, verdad, los documentales bíblicos y los historiales de la Biblia, se habla de que Pedro era un hombre iracundo. Se habla de que Pedro era un hombre muy impulsivo. Se dice que Pedro, hermanos, era un hombre problemático, que él fácil se enojaba y que él, hermanos, también era el portavoz de los discípulos. Cuando algún discípulo, hermanos, le incomodaba algo, venía y se lo decía a Pedro. Y Pedro, sin pensarlo, rápido lo hablaba, rápido lo soltaba. Hermanos, si algún discípulo quería, verdad, no se atrevía a decir algo, solamente con acercarse a Pedro, y él era rápido, él era muy impulsivo y era el más molestoso de todos. Y usted, hermanos, sabe que cuando hay una persona así, intérpreta, una persona que siempre, verdad, está en todo, es una persona que está siendo observada. Una persona de esa magnitud es una persona que constantemente la gente está mirándolo. Lo miran aquellos que lo quieren mucho, pero también lo miran aquellos que lo odian también. Pedro era impulsivo, él no pensaba para actuar o para hablar, él era rápido, hermanos. La palabra del Señor, por ejemplo, nos dice que en una ocasión el Señor Jesucristo viene y les dice, verdad, porque ellos intentaron pescar, viene el Señor y les dice: tiren la red una vez más. Y la Biblia dice que Pedro así rápido dice: Señor, él rápido, Señor, toda la noche hemos pescado, no hemos atrapado nada, y tú nos estás diciendo, ¿verdad? Estamos cansados, estamos agotados, y tú me pides o nos estás pidiendo que tiremos la red una vez más. Así era Pedro, respondón. Él era muy impulsivo, era muy rápido. Pero también, hermanos, en una ocasión que el Señor Jesucristo anuncia su muerte, ¿verdad? Pedro le dice: que no te pase nada. Le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Señor, yo voy contigo a la muerte si es posible, voy a dar mi vida por ti. Así de rápido. Yo voy a dar mi vida, te sigo hasta la muerte. Y el Señor le profetiza que lo habría de negar, ¿verdad? Y quiero decirle que también es cierto que Pedro lo niega. Vino una amargura tan terrible a la vida de Pedro cuando negó a su Señor. Él creía, hermanos, desde su corazón que amaba tanto al Señor y que importaba más, ¿verdad?, el amor a Dios que su propia vida. Pero Jesús le dijo: Pedro, no cantará el gallo. Usted conoce la historia, no me voy a meter tanto en eso, pero el hecho es que Pedro, aquel discípulo intérpreto, aquel discípulo iracundo, aquel que hablaba rápido, aquel que no la pensaba, y también cuando lo arrestaron, ¿verdad?, rápidamente actuó, le cortó la oreja a un soldado, a Malco, hermanos. Él se metió en problemas sin importarle, ¿verdad?, que hubiera una masacre o que los ejecutaran. Pedro era así, rápido para actuar. Y el hecho es que cuando él niega al Señor Jesucristo y mira el rostro del maestro cuando lo aprenden o lo arrestan en aquel invierno, hermanos, ¿verdad?, en aquella noche terrible, que el Señor estaba en agonía en el huerto unas horas antes,
de ser, ¿verdad?, crucificado, la palabra del Señor nos dice que Pedro lloró amargamente. Hubo tanto dolor en su alma porque él de palabras le había dicho: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, voy a dar mi vida. Y cuando él, ¿verdad?, la Biblia dice que él maldijo: no conozco al hombre. Cuando él niega, hermanos, todo lo que había en el corazón, lo que todavía no había salido, ese día él maldijo. Él dijo palabras que por gloria del Espíritu Santo no se permitió que se escribieran en los relatos de los evangelios, ¿verdad? Pero él empezó a maldecir, él negó al maestro y salió corriendo llorando amargamente por tal acto. Era tanta la impotencia de Pedro, hermanos, que lloró amargamente. ¿Cómo es posible que lo había negado aquel que era uno de los predilectos, que cuando Jesús se apartaba se llevaba, ¿verdad?, Pedro, Juan y a Jacobo? Él estuvo muy de cerca con Jesús, él permaneció mucho, ¿verdad? De hecho fue el primer apóstol que fue llamado cuando él escogió a los 12. Él estuvo muy de cerca del Señor, pero ahora lo había negado. Esto le lastimó tanto el corazón a él, y una impotencia de que una vez que lo arrestan, hubo gran impedimento para él tener acceso. Él salió huyendo por su vida, porque recuerde que el imperio que dominaba en aquella época, hermanos, era un tiempo difícil. El imperio romano, ¿verdad?, oprimía Jerusalén, oprimía al pueblo de Dios. En aquel tiempo también un hombre que no pertenecía, que se decía ser judío, Herodes, ¿verdad?, también oprimía, les exigía. También había una revuelta, hermanos, entre, ¿verdad?, tantas personas que había, los fariseos, que pedían el diezmo obligatorio y tenías que dar el diezmo de todo. No es si querías, tenías que, aparte Herodes les pedía, hermanos, no es que si querías, tenías que dar el 30% de tu salario, de tu sueldo, para levantar el templo que Herodes, hermanos, tendría que levantar. Por si fuera poco, también un grupo llamado los celotes, que era un grupo, hermanos, que causaban guerra, era los que se oponían al gobierno. Y había saduceos y diferentes grupos, y el pueblo, hermanos, por todos lados estaba siendo oprimido. Pero Pedro, hermanos, cuando fue llamado dejó todo, pero él sentía tanto dolor por haber negado a su Señor. Y una gran multitud, hermanos, rodeaba al maestro, los soldados romanos, una gran turba, de manera que Pedro ya no pudo acercarse y tener cara a cara al maestro y decirle: perdóname, decirle: Señor, te fallé. Él lo sentía en su corazón y lloró amargamente. Dios miró esa sinceridad, porque créalo, hermanos, que él, a pesar de que lo negó, porque hay gente que ha negado al Señor con su vida, hay gente que lo niega, pero el hecho que él lo haya negado no quiere decir que se fue y vivió perdidamente, como hay gente que se aparta de la iglesia o se va de Jesucristo y rápidamente empieza a vivir como el hijo pródigo, perdidamente, como si nunca conoció al Señor o como si nunca haya sido cristiano. Pedro lloró amargamente. Él lloró, hermanos, y aunque él quisiera acercarse, él sabía que si se acercaba lo arrestaban y también lo crucificaban. Y había tanta impotencia en él, porque ya no pudo acercarse al Señor para pedirle perdón. Y en una ocasión, la palabra del Señor nos dice que ya pasa el tiempo, pasan las 72 horas. El tiempo del cumplimiento, el Señor se levanta de la tumba de la muerte. Al tercer día Él resucita. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor se aparecía, ¿verdad?, en diferentes ocasiones a los discípulos, a sus seguidores. Por más de 40 días pasó eso. Y en una ocasión, cuando el Señor llega a la playa llamada Tiberias, en el Oriente Medio, allá por Jerusalén, la Biblia dice, hermanos, que Pedro había vuelto a su vida normal. Eso está en Juan capítulo 21. Pedro había vuelto a la pesca. Es que hay gente que el Señor lo llamó, pero cuando viene una prueba, cuando viene una lucha, se le olvida todo, hermano. Dice: yo voy a volver a la vida de donde el Señor me sacó. Hay gente que dejó, ¿verdad?, el vicio. Hay gente que dejó el cigarro. Hay gente que dejó la droga. Hay gente que dejó las malas palabras. Pero viene un zarandeo, viene una prueba, viene una lucha, un desierto, y la gente rápido se vuelve a la vida de antes. ¿Por qué? Vamos a ver a través de este mensaje por qué pasan esas cosas. Y la Biblia dice que Pedro vuelve ahí en Juan capítulo 21. Y no solamente él solo, sino que se llevó, ¿verdad? Pasa eso. Hay gente que se junta con personas y como él se desanimó, se quiere llevar al grupo. También vámonos a pescar. El Señor no los llamó para que fueran pescadores o para que volvieran a su vida. Los llamó porque los preparó, los capacitó por más de 3 años, hermanos, para que ellos llevaran las buenas nuevas. Y él les dejó un legado para cuando Cristo regresara al Padre, ellos tenían que revolucionar al mundo llevando las buenas nuevas, predicando el evangelio a toda criatura, hermanos, y discipulando a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pedro había vuelto a la normalidad, a su vida pasada. Hay gente así que vuelve a su vida pasada
Y qué privilegio para Pedro es que cuando Juan mira a la orilla de la playa en Tiberias, ¿verdad? Aquel que habló, había un personaje allá en la playa de Tiberias que les habló con una voz dulce, una voz que se les hizo familiar. Pero Jesús, recuerden, ellos tenían el concepto que ya estaba en la tumba, había muerto, se desvanecieron sus sueños, sus esperanzas, todo. Ellos habían olvidado, ¿verdad?, que el Señor había de resucitar, como dio la lectura al hermano René al momento de que abrimos el servicio. Ellos fueron buscando un cuerpo a la tumba. Cuando Jesús le dijo que al tercer día se iba a levantar, ellos fueron al tercer día muy de mañana, el Señor ya había resucitado. Es que se habían olvidado en muy poco tiempo. Mire, no habían pasado ni 4 días, 5 días, y ya se les había olvidado que Él les dijo que al tercer día Él se levantaría de la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando está en la playa de Tiberias y les dice hijitos, y cuando suelta aquella palabra se le hace familiar a los apóstoles, pero alguien prestó mucha atención. Aquel amado que se recostaba en el pecho de Jesús, llamado Juan, aquel joven, porque era el más joven de ellos, dijo: es el Señor. Pedro es el maestro. Y la Biblia dice, mire cómo era Pedro, que él actuó rápido. ¿Saben qué hizo? Él agarró, hermanos, y se vistió rápido porque hasta andaba ya sin ropa. Es lo que pasa cuando el diablo te desvía del propósito. La gente termina, hermanos, sin Dios, sin esperanza, sin propósito y desnudos. Hablando en el ámbito espiritual, todo lo pierdes. Y él, hermanos, se viste y se tira rápido, porque él decía: más que la barca yo voy nadando y yo llego más rápido a donde está el Señor. Ese era Pedro, hermanos. Llegó porque Pedro, acuérdense que él era atrevido. En una ocasión, cuando Jesús camina por las aguas: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ese era Pedro, hermanos. Estoy hablándoles de este hombre acelerado. Pero también, así como él era la voz de los discípulos, así como él era tan atrevido, hermanos, nos da un pasaje aquí un poquito, unos versos antes, en Lucas 22, que detrás de todo esto, hermanos, antes de que el Señor narre esto, que le diga esta declaración a Pedro, vemos que hay una gran disputa. Era un gran pleito, una gran indiferencia entre los discípulos. Miren, hermanos, lo que pasó ahí fue terrible. Pero detrás de todo esto había un personaje maligno, incitándolos a ellos. Ahora, los historiadores, los que saben, dicen, hermanos, que en esta disputa que ellos, miren lo que pasa, ellos estaban alegando, discutiendo. La Biblia dice que gran disputa. Vaya unos versos atrás y dice la Biblia que hubo una gran disputa entre ellos. Ahora, los que saben dicen que el que la ocasionó fue Pedro. Y Juan decía: soy yo. Jacobo decía: no, yo soy el mayor de todos. Y Pedro decía: no, yo soy el que hablo por todos y yo soy. Y empezaron, la Biblia, una gran disputa. Si lo habláramos, y esto es para alguien, hermanos, y esto es para tener cuidado, si los habláramos en este tiempo, si pudiéramos aplicarlo en el siglo XXI, en este tiempo, ellos estaban discutiendo quién sería el mejor líder. Si lo trayéramos al siglo XXI, ellos estarían hablando quién es el que canta más precioso. Si lo traemos en este tiempo, quién es el que tiene más gloria, quién es el que predica más bonito, quién es el que tiene más sabiduría, quién es el que trae más gloria de Dios, quién es el que trae más presencia, quién es el líder que sabe más. Ese, hermanos, era lo que estaba pasando y es lo que pasa en este tiempo, porque ante todo esto se movió y se sigue moviendo un ser maligno que traía toda esa revuelta. Cuidado con eso. Cuidado, hermanos, con eso, que alguien diga: yo soy el mayor, yo soy el mero mero. No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Mire cómo Jesucristo resolvió este conflicto. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, no le dijo a Pedro: oh Pedro, tú eres el mero mero. O no le dijo a Juan, ¿verdad? Tú eres, o a Santiago, a Jacobo. No le dijo: el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el servidor de todos. El ejemplo perfecto, el modelo a seguir fue el mismo Señor Jesucristo, que Él dejó su trono, su esencia, el cielo, y bajó a esta tierra tomando figura y forma humana, despojándose a sí mismo, hermanos, y se hizo obediente. Él no vino a que lo sirvieran, Él vino a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dentro de esta gran disputa, dentro de esta gran revuelta, este ser maligno incitó a los discípulos, y el primero que cayó, de acuerdo a las escrituras, fue Judas. El primero que cayó en esas garras, en esas trampas diabólicas o malignas, fue Judas, que reveló quién era. Traicionó al Señor Jesucristo, se lo vendió a los escribas, a los fariseos.
Si usted sigue leyendo, hermanos, todo eso, se da cuenta de que ellos estuvieron alegando quién tendrá el mejor cargo. Y quiero decirle, hermanos, que dentro de todo eso, el Señor Jesucristo nos muestra en el capítulo 16 de Mateo. Aquí quiero entrar a algo, una revelación de Dios. En el capítulo 16 de Mateo, recuerde que el pasaje que leímos de Lucas 22, 31, Simón. En el capítulo 16 de Mateo, aquí, hermanos, el Señor hace una interrogante. Aquí Jesús les dice a los discípulos: ¿qué dicen la gente que yo soy? Y empieza, ¿verdad?, ellos a decir lo que la gente dice. Pero después el Señor les hace la pregunta personal a ellos: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y podemos ver ahí en ese pasaje de la Biblia que es ahí donde Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice: tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí, hermanos, ¿verdad?, el nombre original, el nombre que tenía Simón, él, hermanos, le da esa declaración, y el Señor Jesucristo es ahí donde le cambia el nombre: bienaventurado eres Pedro. Recuerde, el Señor le cambia el nombre. El Señor, hermanos, en toda la Biblia, Él cambia todo el destino y el entorno del hombre. Abraham por Abraham, ¿verdad? Todos los personajes, a Jacob por Israel. Y podemos darnos cuenta que a Saulo de Tarso, a Pablo, y hermanos, a Simón le puso Pedro. Y cuando Él cambia, no solamente te cambia la identidad, el nombre, la vida, tu mundo, tu entorno, todo te lo cambia por Él, porque Él saca lo viejo, Él saca lo antiguo. Le dice aquí en esta declaración de la palabra de Mateo, le dice: bienaventurado eres Pedro. Pero algo pasa en el capítulo 22 de Lucas. ¿Por qué el Señor Jesús lo llama Simón? No le dice en Lucas 22, 31, no le dice Pedro: Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearlos. El Señor Jesús le dice: Simón, Simón. Y escuche con atención, porque aquí hay algo revelado de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos, al Señor le llama por su nombre antiguo? Lo que pasa es que hay algo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y en pocas palabras, el Señor le dice: Pedro, tú no te estás dando cuenta qué es lo que está pasando. Y Pedro le dijo: ¿Qué es, maestro? Dímelo. Y Jesús le dice: en el mundo espiritual, Satanás me los pidió a todos ustedes para zarandearlos como a trigo. Mire, hay algo que podemos demostrar. La gente debate, los unitaristas, a los trinitarios, entre los, ¿verdad?, pentecostales, luteranos, etcétera, etcétera. Que quién tiene la razón, que si es un Dios trino, que no, que el Padre no es, y que es solo el Hijo y que el Espíritu Santo. Y hermanos, Dios es uno. No son tres dioses, es un Dios manifestado en la Escritura en tres personajes. Pero sí es cierto, es solo un Dios. Pero en una demostración que podemos darnos cuenta, porque hay ciertas denominaciones que dicen que Jesucristo fue un hombre, o que el profeta más grande de todos los tiempos, o el hombre más grande que ha caminado por la tierra, nada más. Pero en diferentes pasajes podemos darnos cuenta en donde por primera vez. Bueno, podemos darnos cuenta, hermanos, cuando Él resucitó, que Él nos demuestra que Él es Dios, porque Él se levantó de la muerte, demostrando su deidad, su soberanía, hermanos, su supremacía, que Él es Dios. ¿Cómo podemos demostrar o diferenciar entre el hombre y Dios? Porque era 100% humano, era 100% Dios. En una ocasión Él va en la barca. La palabra del Señor dice que como Él caminaba tantas millas, era el calor agotador. Él está cansado como hombre, ¿verdad? Y ellos van en la barca, los discípulos. Jesús va dormido en la parte de la popa de la barca, y como humano, con el cansancio, Él se duerme. La Biblia dice que se levanta una tempestad, y la Biblia dice que los discípulos empiezan a desesperarse, a gritar, y vienen a despertarlo: Señor, ¿no te importa que nos vamos a morir y tú dormido? Nos vamos a ahogar, está a punto de volcarse la barca. Y podemos ver que cuando se levanta el hombre, o Jesucristo hombre, Él, hermanos, les dice: ¿por qué dudan? Pero podemos ver cuando Él se para y le dice a aquellas olas, le habla al mar y le dice: cállate, o le dice: cesa. Y dice la Biblia que al instante hubo grande bonanza. Los vientos le obedecieron, la mar, tanto fue el impacto que los discípulos entre ellos dijeron: ¿quién es este hombre? Podemos darnos cuenta ahí, ¿verdad?, del poder
poder de Dios. Y en este pasaje que estamos analizando en Lucas 22, también Jesús está hablándole a Pedro. Le está diciendo: Simón, Simón. Él está presente. Cuando él decidió bajar del cielo, él solamente estuvo en un lugar, ¿verdad?, como hombre. Pero también aquí podemos ver su demostración en la deidad de él, que estando hablando con Pedro, él puede percibir. Mire, Jesús puede ver y puede oír el mundo espiritual. Él se está dando cuenta de lo que está pasando. Aunque estaba presente ahí con Pedro, él estaba, hermanos, oyendo, y él estaba viendo, él estaba percibiendo el mundo espiritual. ¿Qué pasó? Dice el Señor: Pedro, ¿no te has dado cuenta de algo? ¿Qué pasó? ¿Qué es, Señor? Es que el diablo vino a pedirlos a ustedes. Recuerde, está hablando con Pedro, pero Jesús, que percibe, que ve y que oye, que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo sabe, dice: es que el diablo pidió derecho legal para zarandearlos a todos ustedes. El diablo me los pidió a todos. Pero Pedro, yo he rogado por ti. Pero Señor, me acabas de decir que los pidió a todos. ¿Por qué por mí? Y este mensaje es para alguien, hermanos. ¿Por qué nada más por mí? Quiero preguntarle, o que usted medite en eso, pueblo. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús no oró por Judas? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, en este caso a Simón, que estaba revelando el nombre antiguo: yo he rogado por ti? ¿Por qué Jesús no rogó por Judas? Quiero decirle algo con mucho respeto, y por favor, pueblo, hermano, amigo, oyente, no me vaya a malinterpretar. Es la palabra. ¿Sabe por qué el Señor no oró por Judas? Porque la Biblia dice que pasajes atrás, Judas fue uno de los primeros que cayó en las garras del diablo. Hacía mucho tiempo ya que el diablo se había metido en el corazón de Judas. Es que hay gente, hermanos, que aunque esté en la casa de Dios, hay gente perdida, como decía hace rato, en la misma casa de Dios. Y hay gente que aparentemente son de nosotros, pero ya no pertenecen. ¿Por qué? Porque ellos se desconectaron de Dios. Porque hace tiempo hay gente que el diablo entró en su corazón, como en el caso de Judas. Él era, mire, hermanos, de los 12, tuvo el privilegio de que el Señor lo haya llamado siendo extranjero e invitado. Y de hecho, hermanos, él movía las finanzas. Fue uno de los que tuvo un ministerio. Mateo, hermanos, movía las finanzas, ¿verdad? Porque era recaudador de impuestos. Era, como diríamos en ese tiempo, un banquero, pero del Imperio Romano. Y el Señor no lo puso a él. Judas tenía el ministerio de las finanzas. Y Judas traiciona al Señor. ¿Y por qué el Señor no dijo: yo he rogado por Judas? Es que hay gente que hace tiempo, hermanos, hace tiempo el diablo entró en su corazón. Hace tiempo que hay gente que solamente es pura apariencia. Por eso le digo, no me vaya a malinterpretar, hermanos. Es que hay gente que hace tiempo están perdidos en la casa. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con todo esto? ¿Sabe por qué hay gente que fácil se va de la iglesia? ¿Sabe por qué hay gente que fácil se va del Señor? Está bien si alguien se va de la iglesia, bueno, a donde vayas, a cualquier lugar, a cualquier ciudad. El punto es que busques a Dios en casa y en la iglesia, como dice la Escritura, que no te dejes de congregar. Pero ¿por qué hay tanta gente que se va fácil de la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que fácil suelta la fe? ¿Por qué hay tanta gente que fácil suelta los ministerios? ¿Por qué hay tanta gente que fácil se va y deliberadamente empieza a pecar, hermanos, como que si nunca conoció al Señor? ¿Por qué? Porque algo pasó en su vida que dejó que el diablo, que ese ser maligno que incitó a la revuelta o a ese pleito entre los discípulos, hermanos, hay gente que le ha dado derecho legal al diablo. Por eso, hermanos, un día los miras activos o gozosos, que quieren de Dios, y un tiempo los miras que dejan de buscar de Dios. Hay gente que fácil abandona todo. Entonces el Señor le dice: Pedro, yo he rogado por ti, pero Señor, me acabas de decir que a todos. ¿Por qué nada más me has dicho yo he rogado por ti? Dímelo, Señor, porque yo no entiendo. Tú me dijiste el diablo los pidió a todos. Sí, Pedro, pero quiero decirle lo siguiente. Recuerde que Pedro estaba en todo. A veces es bueno y a veces no. No, porque cuando no ministramos nuestro tiempo, ¿verdad?, fallamos. Pero también en el ámbito espiritual, cuando tú estás en todo, hablando en el buen sentido, cuando tú estás en la oración,
Cuando tú estás en la lectura, cuando tú estás en el ministerio, cuando tú eres activo, cuando eres una persona que ayuda a las necesidades de otro, cuando tú estás así, hermanos, como les decía, ¿verdad? Pedro estaba siendo observado por los que querían aprender de él, pero también por aquellos que lo despreciaban. Cuando tú eres una persona que ora, eres una persona que te levantas en la mañana, o eres una persona que buscas a Dios, el Señor Jesucristo le está diciendo: Pedro, yo he rogado específicamente por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. Pero ¿por qué por mí? Es que, Pedro, tú tienes algo que los demás no tienen. Y ahí entra el mensaje. Vamos a hacer, hermanos, a un lado el nombre de Pedro y pon el nombre tuyo, hermano o hermana. Te traigo una buena noticia, hermanos. Es cierto, zarandeo viene para todos. El zarandeo es algo que no puedes evitar. Si tú vienes a Jesucristo, le entregas tu vida, buscas al Señor, créelo que el adversario se va a enojar tanto, porque ahora tú estás buscando. Si no orabas, ahora oras. Si antes no ayunabas, ahora lo haces. Si ahora antes no buscabas a Dios, ahora lo estás buscando. Si en un tiempo tú estabas ahí nada más como un expectante y ahora quieres levantarte y servirle a Dios, eso va a provocar algo en el mundo espiritual que el adversario va a querer taparte la boca. El diablo va a levantarse para pararte. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Y el Señor le está diciendo: Pedro, yo lo hice por ti. Vamos a hacer el nombre de Pedro a un lado. Pon tu nombre. El Señor te dijo: yo he rogado por ti. ¿Sabes por qué? Porque como tú oras, hermanos, como tú me buscas, como tú me amas, eso es único para mí. Está diciendo el Señor: puede haber, hay muchos, pero hay muchos pastores. Sí, pero tú eres diferente. Es que hay muchos predicadores, sí, pero tú eres diferente. Es que hay mucha gente, sí, pero yo he rogado por ti. Pon el nombre tuyo, hermanos. Pon tu nombre, porque el Señor, te traigo buenas noticias. Aunque venga el zarandeo, aunque se levante el inframundo, el infierno entero, hay alguien que te está diciendo: yo he rogado por ti. Hay alguien que está rogando con gemidos indecibles delante del Padre. Su nombre es Jesucristo, que está clamando para que tú avances, para que tú no te detengas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el Señor, hermanos. Esa palabra es para ti. Por eso el diablo quiere detenerte. Por eso el diablo quiere pararte. Por eso el diablo quiere que tú no continúes. Pero el Señor Jesucristo le trae una palabra a alguien. Hoy en esta mañana le estoy hablando a los Pedros, aquellos que han sido golpeados, aquellos que cayeron, pero yo creo en mi corazón que se pueden volver a levantar, así como Pedro lo negó. Pedro cayó, pero Pedro se levantó. Y cuando él se levantó en una gloria que ya no era el mismo Pedro. Pedro, hermano, ciertamente, como él lo dijo: mi vida voy a dar por ti. Usted estudie la vida de Pedro. Lo negó, pero fue un hombre, hermanos, que impactó y revolucionó al mundo, que en su primer sermón se ganó 3,000, 5,000 personas para el Señor con un solo sermón por la gloria, el peso. En su segundo, 3,000 personas, 8,000 personas en 2 sermones. La gloria de Dios en Pedro era tan fuerte. Después, cuando el Señor parte el cielo, los comisiona, viene el Espíritu Santo, que la gente, las multitudes, hermanos, no solamente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en los alrededores, gente de Capadocia, gente al otro lado del mar, escucharon la gloria que había en los discípulos, hermanos, y en Pedro. Ya esa vida dejó de ser una vida privada, y la gente traía a los enfermos y abrían líneas, hermanos, y la gente sabía que todos los días, porque está escrito en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el capítulo 3 también, que todos los días ellos iban al templo a orar. La gente sabía por dónde iba a pasar Pedro, que traían a los enfermos por las calles, decían: por aquí va a pasar Pedro. Y cuando él pasaba, hermanos, con la sola sombra de Pedro, se sanaban las multitudes, se sanaban los enfermos, por la gloria que Dios le había dado a Pedro. Y escuche esto, el tema: cuando tú vuelvas. Hay gente que se ha ido, hay gente que está presente pero se ha ido de Dios. Estoy hablando de Dios, se ha desconectado. Hay gente que se desconectó del propósito hace mucho tiempo. Hay mucha gente que dejó el altar. Hay gente que sin importarle soltó el ministerio. Hay gente que tiene llamado y soltó el llamado. Hay gente que Dios la ha llamado, le ha dado unos dones. Todos en Cristo tenemos diferentes dones. Por eso, hermanos, todos tenemos que presentar. El talento se desarrolla, pero el don es un regalo único de Dios. Y cuando unimos todos nuestros dones, ¿verdad? Fluye la iglesia, el pueblo avanza, la iglesia crece, la obra avanza. Y hay gente que sus dones fueron y los enterraron. Hay gente que los dejó. Pero yo te quiero decir
que aquellos que soltaron todo, el Señor los quiere volver a levantar. Hay gente que le ha ido muy mal, Dios te quiere cambiar la vida. Hay gente que ha llorado mucho, ha fracasado mucho. Hay gente, hermanos, que hace tiempo que no sienten la gloria de Dios porque dejaron todo. Pero el Señor Jesucristo hace una revelación y yo les traigo buenas noticias. El Señor Jesucristo, mire, vamos a poner el versículo una vez más. En Lucas, vamos a poner el verso 22. Cuando le dijo Simón, cuando el Señor le dice: Simón, Simón, le voy a dar lectura. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, escuche esto. Por eso se llama el tema: cuando tú vuelvas, tú vas a volver. No lo digo yo. El Señor está diciendo: Pedro, va a ser tan fuerte el zarandeo que va a venir sobre tu vida y sobre todos. Pero mire lo que dice el Señor. ¿Qué palabras? A lo mejor no la analizas, pero presta atención y la vas a entender. Una vez vuelto, dice el Señor no le dice si acaso, por si acaso vuelves, Pedro. El Señor no está diciendo, no está dando esa declaración, si acaso vuelves, Pedro. El Señor está diciendo: es cierto, va a venir el zarandeo, vas a llorar, vas a negarme. El Señor le narra todo su inicio y su final, se lo profetiza. Pero también el Señor le dice: una vez vuelto. El Señor le está dando un propósito y está diciendo, está declarando algo. Vas a irte, vas a caer, vas a pasar el proceso, vas a pasar el desierto, pero vas a volver. Le estoy hablando a los Pedros, aquellas personas, hombres y mujeres que se fueron. El Señor está diciendo: vas a volver. No está diciendo si acaso se te antoja volver, por si acaso vuelves. Una vez vuelto, el Señor ya le está profetizando: te vas a ir. Aunque me amas, Pedro, te vas a ir. Aunque me amas, el zarandeo te va a afectar porque es necesario, porque va a separar de ti todo lo que nos sirve. ¿Por qué cree usted que el Señor le dice Simón, Simón? Es porque ese nombre está revelando lo antiguo, no está revelando al Pedro restaurado. Y el Señor le está hablando Simón, Simón, porque ese era el hombre que tendría que morir al yo. Recuerde que era problemático, que era iracundo, que era rápido, que era impulsivo, que tenía todos los defectos. Pero por eso el Señor le está diciendo Simón, Simón, porque le está hablando al viejo hombre, a la identidad antigua. Pero una vez vuelto, una vez Pedro lleno y investido del Espíritu Santo. Mira, Pedro, una vez que tú regreses, ahí se cumple la palabra. Una vez que tú regreses, una vez vuelto. Por eso, cuando tú vuelvas, hermano, hermana, mujer de Dios, hombre de Dios, cuando tú vuelvas, quiere decir que tú vas a volver. Aquellos que se fueron, es que Pedro, cuando tú estabas, ¿verdad? Pero con aquella identidad que no había salido todo, el viejo hombre de tu vida, no había salido. Pero una vez que empiece a salir, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él tenía esa vida pasada, su vida normal, él quería que oraran siempre por él. Y no es malo, tampoco me voy a malinterpretar, no es malo que oren por ti. Pida oración, eso es bueno. Pero el Señor está hablando en otra área. Esas personas que siempre son dependientes de, que para todo, pastor, venga y ore por mí, y ore por mi familia, y a cada rato queremos que nos resuelvan la vida. Una vez vuelto, quiere decir que
Antes tú pedías que oren por ti, que oren por ti. Pero una vez vuelto, no eres tú quien va a pedir oración. Eres tú, Pedro, quien vas a orar por las personas. Una vez vuelto, tu vida ya no va a ser normal. Una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Tú vas a ser de fortaleza, vas a aconsejarlos, vas a orar por ellos. Va a ser tanta la gloria por ti que cuando tú mires a alguien débil, a alguien que se ha ido, a alguien que se ha desanimado, a alguien que soltó el ministerio, a alguien que abandonó la fe, a alguien, hermanos, que no quiere nada de Dios, tú vas a ir y los vas a levantar. Les estoy hablando a los Pedros. Le estoy hablando a un hombre o a una mujer de Dios que, hermanos, cuando vuelvas al Señor, cuando tú recapacites y cuando tú le digas: Señor, me levanto, ¿verdad? Y quiero servirte. Hoy tomo la decisión de levantarme y que tú hagas con mi vida, Señor, lo que tú quieras. Esas personas que van a volver, hay gente con dones preciosos. Yo sé que en este mensaje el Señor te va a traer a alguien, a una persona o más de una, que una vez lo viste activo en un llamado, los miraste con esos dones preciosos tocando un instrumento, pero no solo se han ido de aquí. Estoy hablando aquí porque el templo, la casa aquí de Dios, no solamente se fueron. Qué lindo fuera que el Señor los lleva y vamos creciendo y a donde Dios nos lleve. El Señor está en todas partes, pero esa gente linda, esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres que un día con esos dones preciosos tocaban, hermanos, hoy ya no lo hacen. Andan perdidos, viviendo perdidamente. Aquellos que un día cantaron, hoy parece que nunca han sido cristianos. Hay gente que preciosa que la miraste aquí, hombres que amaban a Dios, que danzaban delante de Dios, y algunos están encerrados, algunos en restauración por causa del alcohol y otros por causa de la droga. ¿Cómo es eso posible? Sí es posible si alguien permite que ese ser maligno entre del corazón. Pero déjame decirte que si tú eres sensible al Espíritu Santo y tú reaccionas y, hermanos, tomas esta palabra, hay alguien que ha orado por ti, pero todavía sigue orando por ti para que tu fe no falte cuando venga un problema, cuando venga una debilidad, cuando venga la lucha. Hay alguien que todavía, hermanos, está orando por ti, porque eres finito, eres humano, eres limitado, eres una persona normal, eres un hombre, una mujer ordinaria, un hombre ordinario. Y alguien que todavía está orando por ti, para cuando vengan esos momentos que no sabemos qué hacer, que tu fe no falte. Él ha orado por ti. Su nombre es Jesucristo. Una vez que tú vuelvas, ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer volver a los que se fueron? Y no solamente estoy hablando a la iglesia, estoy hablando que se fueron de Cristo, que soltaron el evangelio, que perdieron su relación y su comunión con Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para restaurar a esas personas? ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene el poder para que esas personas que dejaron de predicar vuelvan a los altares? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder de levantar a una persona en la condición o en la situación que esa persona se encuentre? Yo creo en mi corazón que todavía Dios tiene el poder de hacer la obra maravillosa, porque Él es Dios y Él es todopoderoso, y para Él no hay límites. Él no se limita en tiempo, Él no se limita en distancia, Él no tiene límites en el espacio. Él es Dios. Él tiene el poder. Voy a invitarle a que se ponga de pie. Voy a invitarle a que se ponga de pie, hermanos. Iglesia, congregación, vamos a ponernos de pie cuando tú vuelvas. Mientras le decía que Dios le traería a una persona o más que se fueron, es lindo que sigamos orando como pueblo por esas